2021. En el universo de las matemáticas hay muchas anécdotas interesantes. Una de ellas ocurrió en 1939, cuando un estudiante de posgrado llegó tarde a su clase de estadística en Berkeley. Copió 2 problemas de la pizarra sin saber de qué se trataba. A los días entrega las respuestas con una nota a su docente donde se disculpaba por la demora, diciéndole que eran muy complejas. Lo que no sabía que eran 2 teoremas sin probar muy conocidos, porque se habían puesto en la pizarra solamente por ejemplo y no como deberes. El joven era George Dantzig, un famoso físico y matemático estadounidense, nacido el 8 de noviembre de 1914 y fallecido el 7 de mayo de 2005. Es muy reconocido por desarrollar el método simplex y se considera el padre de la programación lineal. Este relato sirvió de inspiración para una escena de una película, El Indomable, de Will Hunting. Interesante, ¿no? Hola, apreciados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García. Esto es Matemáticas para cuarto de secundaria. Como lo prometido es deuda, el día de hoy seremos ingenieros civiles por un día, sin haber ido a la universidad a estudiar esta carrera. ¿Cómo lo haremos? Presta mucha atención, pues hoy aprenderás a calcular el área y el volumen de algunos de los prismas y poliedros más comunes que trabajamos en la clase anterior. Luego de ver algunos ejemplos básicos, aplicaremos esos conocimientos a la ingeniería y calcularemos la cantidad de concreto que se necesita para el techo de una casa. Ten tus útiles a manos que vamos a empezar. Y si tienes en casa un casco, búscalo, porque a partir de ahora somos ingenieros. Vamos a iniciar aprendiendo cómo calcular el área y el volumen de los prismas. Pero antes, te recuerdo qué es un prisma. ¿Qué son los prismas? Un prisma es un poliedro que tiene 2 caras iguales paralelas, llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. ¿Cuáles son los elementos principales de los prismas? Bases. Todos tienen 2 bases, siendo ambas iguales y paralelas. Caras. Son los paralelogramos comprendidos entre las 2 bases. Altura. Es la distancia entre las 2 bases. ¿Qué tipos de prismas hay según su base? Tenemos prismas irregulares, son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. Tenemos también los prismas regulares, que son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. Los prismas toman el nombre del polígono de la base. Por ejemplo, un triángulo se llamaría prisma triangular. Si la base es un cuadrado, se llamaría prisma cuadrangular. Si la base es un pentágono, se llamaría prisma pentagonal y así sucesivamente. En la naturaleza, que siempre nos sorprende, podemos apreciar los prismas. Tal es el caso de los prismas basálticos en México. Aquí te muestro algunos de los datos interesantes que deberías saber antes de visitarlos. Son columnas geométricas de basalto que decoran las paredes de la impresionante barranca de Santa María Regla, que se ven bañadas por las 4 cascadas que alimenta la presa de San Antonio Regla. Es una de las 13 maravillas naturales de México desde el año 2007. Están formadas por roca ígnea conocida como basalto. Este tipo de columnas de piedra volcánica son únicas en el mundo. Se formaron hace millones de años, gracias a la solidificación de lava líquida en su proceso de enfriamiento. Una vez solidificada, la lava pierde volumen y provoca cuarteaduras, derivando así las formas cuadradas, pentagonales y hexagonales. Las columnas más altas alcanzan hasta 40 metros de altura y están formadas por 5, 6 y 7 caras. En 1803, Alexander von Humboldt, sorprendido por la majestuosidad de los prismas, realizó un dibujo que los daría a conocer en el mundo. Magnífica representación de lo que un día dejó boquiabierto a Alexander von Humboldt. Ahora calculemos el área de un prisma.
Para calcular el área de un prisma, simplemente tenemos que sumar el área de cada una de las caras que tenga más el área de las bases. En el caso de los prismas rectos, vamos a calcularlo con la siguiente fórmula. Área total será igual a 2 multiplicado por A sub B, que significa área de la base, más el perímetro de la base, o P sub B, multiplicado por la altura, representado con una H. Repito, la fórmula para calcular el área de un prisma, el área total de un prisma, será 2 multiplicado por el área de la base más el perímetro de la base multiplicado por la altura. Para calcular entonces el volumen de un prisma, lo haremos con la siguiente fórmula. Tenemos que el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura. El volumen de un prisma recto será igual al área de la base multiplicado por la altura. ¿Qué tal si hacemos algunos ejemplos? En la clase pasada vimos un prisma recto en una caja de cartón, una caja de zapatos. Vamos a tomar las medidas de la altura, el ancho y la profundidad de nuestro prisma recto. En este caso, tenemos aquí la altura. Si lo medimos, vamos a hacer en centímetros, tiene un total de 33 centímetros de altura. De ancho tiene un total de 16 centímetros y de profundidad tiene un total de 12 centímetros. Confirmamos, 32 centímetros de altura, 16 centímetros de ancho por 12 centímetros de profundidad. Vamos a anotar estos datos acá. Datos, es bueno que trabajemos de manera organizada. Tenemos entonces la altura igual a 32 centímetros. Tenemos también el ancho igual a 16 centímetros. Y por último tenemos la profundidad igual a 12 centímetros. Con estos datos procedemos entonces a aplicar la fórmula para calcular el área total. Pero primero tenemos que identificar el área de la base y el perímetro de la base. El área de la base la calcularemos como es un rectángulo, eso sería igual a ancho por largo o base por altura. El ancho sería 16 centímetros. Entonces, para el área de la base, 16 centímetros multiplicado por la profundidad, que es igual a 12 centímetros. El área de la base va a ser igual a 16 por 12. 16 por 12, eso nos da un total de 192 centímetros cuadrados. Ya ahí tenemos entonces el área de la base, que es uno de los datos que nos piden en la fórmula para el área total de un prisma. Ahora, otro dato que nos piden es el perímetro de la base. El perímetro de la base, como vimos en clases anteriores, es simplemente sumar todo el contorno de la figura. Como la base es un rectángulo y el rectángulo tiene dos lados iguales, tenemos entonces que el ancho es igual a 16 centímetros. 16 centímetros más 12 centímetros que tiene de profundidad más 16 centímetros, como tenemos dos lados paralelos, más 12 centímetros. Esto nos dará el perímetro de la base, lo que será igual a 16 más 12 más 16 más 12. Tenemos un total de 56 centímetros de perímetro. 56 centímetros de perímetro. Ahora, con estos datos podemos entonces sí aplicarlo a nuestra fórmula. El área total será igual a 2 multiplicado por el área
de la base que tenemos aquí, 192 centímetros cuadrados, más el perímetro, que es igual a 56 centímetros, multiplicado por la altura. A ver, 56 centímetros multiplicado por la altura que tenemos, que es 32 centímetros. 32 centímetros. Entonces, el área total va a ser igual 2 multiplicado por 192. 2 por 192 es igual a 384 centímetros cuadrados, más 56 de perímetro multiplicado por la altura, 56 por 32 centímetros de altura, eso es igual a 1792 centímetros cuadrados. Hacemos esta suma y eso será el total del área de mi figura. 384 centímetros cuadrados más 1792 centímetros cuadrados para un total de 2176 centímetros cuadrados. Esta que tenemos acá es el área total de nuestro prisma recto, que era nuestra caja de zapatos. De inmediato calculamos entonces el volumen. El volumen igual al área de la base multiplicado por la altura. Es más sencillo todavía. El área de la base ya la tenemos previamente calculada, 192 centímetros cuadrados. 192 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, que son 32 centímetros, para un total de 192 centímetros cuadrados de área multiplicado por 32 centímetros de altura para un total de 6.144 centímetros cúbicos. Muy sencilla esta parte. Aquí tenemos los centímetros cúbicos porque el volumen se expresa en unidades cúbicas. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra caja de zapatos pudiésemos tener un total de 6.144 centímetros cúbicos de volumen. Ahora vamos a continuar con los poliedros, pero antes de eso queremos recordar rápidamente qué son los poliedros y cómo se clasifican. Así que te invito a que veas la siguiente cápsula. Un poliedro es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones, cuyas caras son polígonos. Las dimensiones son ancho, altura y profundidad. Su denominación depende del número de caras que presente, empleando para ellos prefijos numerales de ascendencia griega y la terminación aedro. Por ejemplo, tetraedros, 4 caras; pentaedros, 5 caras; hexaedros, 6 caras, y así sucesivamente. Además, muchos poliedros tienen sus nombres propios, como el cubo, los prismas y las pirámides. Elementos de los poliedros. Caras son los polígonos que lo delimitan. Aristas son los lados en los que concurren dos polígonos. Vértices son los puntos de unión de las aristas. Por su clasificación, los poliedros pueden ser regulares cuando todas sus caras son polígonos regulares. También pueden haber poliedros uniformes cuando todas sus caras son iguales entre sí. También poliedros irregulares cuando poseen caras desiguales entre sí. Tipos de poliedros regulares. Existen solo 5 tipos. Tetraedro regular, cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros. Tetra, que significa 4, edro, que significa caras. Cubo o hexaedro regular, figura compuesta por 6 cuadrados iguales. Hexa significa 6, edro significa caras. Octaedro regular, figura cuya superficie está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales. Dodecaedro regular,
figura formada por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro regular, figura cuyas caras son 20 triángulos equiláteros iguales. Ahora calcularemos y aplicaremos estos conocimientos a la ingeniería y calcularemos la cantidad de concreto que se necesita para el techo de una casa. Imagina que la casa tiene 8 metros de ancho y 10 metros de largo. El espesor o altura de este plato será igual a 10 centímetros, lo que equivale a 0.1 metros. Entonces, ¿qué cantidad de concreto necesitamos? Vamos a anotar los datos por acá. Tenemos los datos. El ancho es igual a 8 metros. El largo es igual a 10 metros. Y la altura es igual a 0.1 metros. Para calcular esto usaremos la siguiente fórmula para calcular este volumen. Será igual al área de la base multiplicado por la altura. El área de la base multiplicado por la altura. Calculamos primero el área de la base. El área de la base es igual. Como es un rectángulo, tenemos el ancho y el largo, que nos dará entonces la fórmula para calcular el área de un rectángulo es igual a ancho por largo o base por altura en ese caso. 8 metros de ancho multiplicado por 10 metros de largo. El área de mi base será igual 8 por 10, eso es igual a 80 metros cuadrados. Ahora sí, procedemos entonces y calculamos el volumen de concreto. El área de la base, 80 metros cuadrados, multiplicado por la altura. La altura o el espesor de mi plato será igual a 0.1 metros. El volumen será igual, calculamos el volumen, multiplicando el área de la base, que son 80, por 0.1 metro de espesor, para un total de 8 metros cúbicos de concreto. 8 metros cúbicos de concreto se necesitan para este plato. Obviamente tienes que tomar en cuenta que solamente es el plato lo que lo que estamos calculando aquí, no tiene nada que ver con las vigas y con las columnas. Simplemente el plato, que tiene un ancho de 8 metros, un largo de 10 metros y el espesor o la altura de 0.1 metros. Usamos la fórmula volumen igual a área de la base por la altura. El área de la base es igual a 8 por 10 metros, que es igual a 80 metros cuadrados. Y calculamos por último el volumen, 80 metros cuadrados de área multiplicado por 0.1 metros de altura, nos da un total de 8 metros cúbicos. Si decidimos comprar el concreto ya mezclado, usaremos este volumen a la hora de ir a comprarlo en la empresa que lo provee. Ahora bien, si decidimos prepararlos nosotros mismos, necesitaremos saber la cantidad de arena, de cemento, de grava y de agua que utilizaremos para fabricar este volumen de concreto. Para esto necesitarás usar una tabla donde, dependiendo el tipo de plato que vas a necesitar, es decir, el tipo de resistencia, vas a tener ahí la cantidad de cemento, la cantidad de grava y la cantidad de agua que se necesita. No sé tú, pero creo que esta ha sido una de las clases más interesantes que hemos impartido. Espero que haya sido de motivación para ti y te haya inspirado a estudiar esta carrera de ingeniería civil. Con estos conocimientos, al igual que como hicimos aquella vez con el cálculo de la cerámica de una casa, puedes ganar dinero a tu corta edad ofreciendo este servicio para calcular con exactitud los materiales que se necesitan para este tipo de construcciones. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para cuarto de secundaria. Nos vemos en la próxima. Al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.